So find another fool like before. 'Cause I ain't gotta live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 Inteligencia empresarial. Porque en el mundo de la inteligencia artificial todavía es necesaria la inteligencia empresarial. Muy, pero muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Inteligencia Empresarial acá en EDFM. Como todos los miércoles hasta las 11, después del programa de nuestro amigo, colega y compañero Seba Catalano, donde obviamente el día de hoy, esta semana, está marcado por la visita de Georgieva Cristalina, la titular del FMI, y las reuniones, los encuentros, las visitas que hizo en estos días que estuvo acá en Argentina. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso y de la cena que tuvo en el día de ayer con algunos empresarios argentinos que le fueron contando de primera mano cómo están viendo el país, cuál es su optimismo, cuáles son sus desafíos, cuáles son las oportunidades que ven y sobre todo qué es lo que ven de cara al año que viene, en la que en la cena no se habló de política, pero sí de lo que puede llegar a pasar en el corto y mediano plazo. Bienvenidos a Inteligencia Empresarial el día de hoy, tanda y enseguida el primer análisis del día. La creatividad no tiene horarios ni lugares fijos. Las mejores ideas de este programa a veces surgen fuera del estudio y ahí es donde entra Lenovo. Con sus diseños ultra livianos y pantallas increíbles, llevamos nuestras ideas a todas partes sin perder un gramo de potencia. Si sos de los que crean, diseñan o inventan sobre la marcha, Lenovo es tu mejor aliado. Descubrí esta Lenovo iPad Plus que estoy usando y muchos dispositivos más en lenovo.com. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, más de 110 años construyendo futuro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. Respuesta siempre. Ayer, hoy y mañana. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Auspicia este programa a McDonald's y sus 3 nuevas hamburguesas mundialistas que tienen como protagonistas a McAllister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema
Es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Descubrí el nuevo Motorola Edge 70, el smartphone ultra delgado más resistente, con triple cámara de 50 megapíxeles y la batería más potente de su categoría. Encontralo en los flagship stores del país y en motorola.com. Y como contábamos al principio del programa, obviamente esta semana estuvo marcada por la visita de la titular del FMI, Georgieva Kristalina, en donde, por un lado, primero se reunió con Javier Milei, obviamente para repasar cómo venía la economía y cómo venía cada uno de los lineamientos y de los acuerdos y de los pactos que había hecho con el FMI respecto del rumbo de la macroeconomía y para dónde estaba yendo el país. Obviamente ella se mostró muy satisfecha con cómo viene el tema del superávit fiscal, a pesar del número no positivo de junio, ¿sí? En donde no hubo superávit y hubo ahí una pequeña, llamada de alerta. También respecto de lo que tiene que ver con las exportaciones, vaca muerta, el cambio de matriz también, o el proceso de cambio de matriz que está llevando Argentina en cuanto a las exportaciones, con vaca muerta y lo energético, como contamos la semana pasada, con un fuerte impulso y un fuerte crecimiento, y se espera que para los próximos años todo lo que tiene que ver con el complejo energético casi que pueda llegar a superar al complejo agroexportador en lo que tiene que ver con la generación de divisas. Se sabe que después estuvo en vaca muerta para poder ver de primera mano cómo viene todo lo que tiene que ver con lo energético, los distintos proyectos, y quizás lo más interesante también estuvo ayer a la noche cuando en el Palacio Duoc tuvo una cena con diferentes empresarios. Para tener una idea de los empresarios que allí estuvieron, fueron cerca de 20 empresarios. Estuvo Eduardo Elstein, ¿sí? Que es el dueño de la gran mayoría de los shoppings acá en Capital Federal, dueño de IRSA, de Cresut, también relacionado con el mundo agropecuario, y del Banco Hipotecario. También estuvo Jorge Brito, ¿sí? Que Jorge Brito en representación del Banco Macro, pero también de Geneia y de Camusi, dos empresas del sector energético y obviamente del gas con Camusi, en uno de los que claramente va a estar y ya está jugando sus cartas de posible presidenciable. Hay que ver para quién, hay que ver si, para algunos dicen para el peronismo, otros dicen que puede llegar a ser una figura del PRO, en conjunto con quizás alguien de los libertarios, pero Jorge Brito que está jugando cada vez más fuerte y se va midiendo en distintos aspectos para ver si puede o no llegar a jugar esa carta presidencial. Veremos si da ese paso de lo privado a lo público. En esa reunión, como contábamos, también estuvo Marcos Bulgeroni de Pan American Energy y por parte de Mercado Libre, por eso mi confusión al leerlo, Juan Martín de la Serna, sí, el CEO de Mercado Libre. Además estuvieron el CEO de Ternium, Daniel Novegil, estuvo Mariana Shua de Aconcagua Energía, presidente de APCHAM, Pier Paolo Barbieri de Igualá, es decir, un amplio abanico en donde se charló precisamente sobre esto, cómo viene el tema de las cuentas fiscales, cómo ven al país, cómo ven las exportaciones, las importaciones, y la única crítica así que hubo en general es que no participaron de esta reunión ni empresarios relacionados con la construcción, ni empresarios relacionados con lo que tiene que ver con la industria, ni empresarios relacionados con los textiles, que quizás son, como venimos contando, tres de los sectores que están siendo más afectados por este nuevo modelo económico, que tiene crecimiento económico, pero que sabemos que hay sectores que les está costando y la están pasando muy mal. Y en este sentido, sí, uno de los datos que contábamos la semana pasada, que iba a salir y salió precisamente a fines de la semana pasada, tenía que ver con el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, en donde generó como un sinsabor tanto para el gobierno, sí, como para todos los que seguimos los datos de la economía. Si bien hubo un crecimiento del 0,2% respecto igual mes del año anterior, es decir, mayo 2026 respecto de mayo 2025, en la comparación mensual respecto de abril tuvo una caída del 0,5% la actividad económica argentina, y en lo que va, ¿sí? Con lo cual uno lo que ve es que la actividad económica finalmente no se está recuperando y lejos parece haber empezado en mayo esto que
Luis Caputo había dicho, vienen los 18 mejores meses de la historia argentina. Por ahora esto claramente no está pasando. Claro, cuando uno mira el dato, ¿sí? Uno toma como índice lo que tiene que ver con 2023, el dato de mayo llegó a 165,5 puntos, claro, y es un gran dato. El mejor dato anterior había sido mayo del 2025 y fue siempre mejor que los datos de 2023, 2024, 2025, con lo cual uno podría decir, bueno, viene bien, ¿sí?, la economía y la actividad económica, pero está claro que no son los datos que espera el gobierno. Cuando todavía uno ve que lo que tiene que ver con actividades de servicios comunitarios, sociales y pensionales estuvo por debajo del promedio, estuvo en caída, hoteles y restaurantes lo mismo, administración pública, pesca, comercio mayorista, minorista, la industria manufacturera con una caída en términos mensuales, como veníamos contando, del 0,77%, y en la comparación de igual mes del año anterior, una caída del 5,6%. Lo mismo con el comercio mayorista, minorista y reparaciones, que se cree que este año el consumo masivo también va a caer en torno al 2%, con lo cual no está arrancando la economía en términos masivos, no está arrancando. Y lo único con lo que hablábamos la semana pasada también de la recuperación del salario, que está quedando por debajo, aunque sea algunos puntos decimales o apenitas alguna recuperación por encima, lo que tiene que ver la recuperación del salario es respecto de la inflación, con lo cual, sin recuperación del salario es difícil que se vaya recuperando el consumo. Y los últimos dos datos que quiero compartir respecto a esta situación es que también se conocieron y acompañan esta tendencia y esto que venimos contando, los datos de la encuesta nacional de los centros de compras, es decir, de los shoppings y centros comerciales y de los supermercados. Si bien hubo un crecimiento intermensual, si mes contra mes en mayo del 3,1 y en la comparación del mismo mes respecto al año pasado, mayo 2026 contra mayo 2025, un crecimiento del casi 12%, 11,9% en los shoppings, ¿sí? Básicamente, cuando uno ve en precios constantes, en los 5 primeros meses del año, enero-mayo, todavía hay una caída de compra en los centros comerciales, en los shoppings, de 2,1%, ¿sí? Es decir, las compras en centros comerciales, en centros de compras, en shoppings, vienen con un acumulado de caída del 2,1% en los primeros 5 meses del año. Y cuando uno ve en los supermercados, ¿sí?, en las tiendas de cercanía, en los chinos, etcétera, lo que uno ve es que intermensualmente aumentó un 0,9, pero en la comparación interanual, ¿sí?, mayo 2026 contra mayo 2025, una caída del 0,7, y es por eso que el acumulado de los 5 primeros meses demuestra una caída del 2,8% en precios constantes de las compras en supermercados. Entonces, estos dos datos también son los que muestran y demuestran, lamentablemente, que todavía el poder adquisitivo no se está recuperando, que si bien puede haber algún mes que otro en donde los salarios privados registrados le hayan ganado con alguna décima a la inflación y a la inflación mensual, todavía se está bastantes puntos por debajo. Todavía se calcula, según los sectores, que algunos están entre un 15 a un 25 puntos porcentuales por debajo de lo que tiene que ver la inflación en el gobierno de Javier Milei versus la recuperación y el aumento de los salarios. Y esto se ve, como veníamos diciendo, en esta encuesta de supermercados, en los primeros 5 meses una caída del 2,8% respecto de los mismos primeros 5 meses del 2025. En los centros de compras, una caída acumulada del 2,1% respecto de los mismos 5 meses del año pasado. Y una actividad económica que, si bien creció interanualmente, en términos mensuales no ha crecido, ha decrecido, y una actividad que no acompaña, que no recupera, y el impacto que esto está teniendo obviamente en los bolsillos también se está viendo en las nuevas encuestas que están saliendo, en las que Javier Milei había dejado de caer, lo que tiene que ver con las encuestas de mayo y junio, pero en estas últimas de julio ha vuelto a caer algunos puntos porcentuales, precisamente por esta falta de recuperación en el bolsillo y en el poder adquisitivo de los argentinos. Un poquitito de música y enseguida la primera nota del programa del día de hoy acá en Inteligencia Empresarial. Hola María Laura, ¿cómo va?
Y continuamos en Inteligencia Empresarial del día de hoy. Como ustedes saben, el programa, ¿sí? Inteligencia Empresarial tiene que ver con esto, ¿no? Con que más allá de que la inteligencia artificial sabemos que está ganando cada vez más terreno y está poniendo en jaque, o por lo menos en discusión, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, qué empleos sí, qué empleos no, qué empleos van a seguir existiendo en el corto, mediano y largo plazo, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con algunos trabajos que quizás no aportan tanto valor y demás. Y es por eso que estamos en comunicación con María Laura Palacios, CEO y gerenta general de GIL, un poco a partir de una columna que ella escribió en el que precisamente hace hincapié en eso, en que más allá de la inteligencia artificial, que es clave y que funciona y que sirve y que claramente las empresas lo están adoptando, es clave lo que tiene que ver con una reconversión de las habilidades, el famoso upskilling. ¿Para qué? Para que los empleados puedan utilizar la inteligencia artificial en su máxima expresión. ¿Qué tal, María Laura? Claudio Celano Gómez, te saluda acá en Inteligencia Empresarial. Muy buenos días. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bueno, María Laura, a ver, si querés, comentame un poco sobre esta columna que me pareció muy, muy interesante. Vos también formás parte de la Cámara de la Industria Argentina de Software, la famosa CESI, en donde la tecnología y la inteligencia artificial va avanzando muy rápido, pero un poco el debate hoy está en qué pueden hacer las altas direcciones, digamos, los directores y demás, para que sus empleados no se queden atrás y ayudarlos en la utilización, ¿no? Porque de hecho se cree que, así como en algún momento Internet, la televisión iba a hacer que desaparezcan miles de empleos, después Internet, después las redes sociales, en verdad se han generado cada vez más empleos y un poco este es el debate sobre la inteligencia artificial. Sí, tal cual. Creo que es parte de la transformación, ¿no? O sea, los empleos se están transformando desde el lado de la industria de software. Estamos trabajando mucho en esa reconversión. Hasta hace muy poquitito, el skill que más, digamos, se valoraba era el skill técnico, o sea, tenías que saber de programar, tenías que saber tecnología. Y hoy eso, vemos que la inteligencia artificial lo suple muy bien, digamos, básicamente, ¿no? Pero lo suple muy bien. ¿Qué se necesita ahora? Bueno, todas esas capas de skills que envuelven ese desarrollo básico, ¿no? Entonces tenemos capas de seguridad, capas de integración. Hoy la persona que conoce el negocio, propiamente dicho, porque hay que saber decirle a la inteligencia artificial qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, el saber comunicarse bien, el tener pensamiento crítico, el saber resolver un problema es muy importante. El comunicarse, que es algo tan simple o tan, digamos, dijimos, tan básico, hoy es un tema fundamental. O sea, los chicos traen problemas de comunicación, estamos acostumbrados a escribir todo reducido, obviando cosas, asumiendo cosas. Con la inteligencia artificial no, digamos, hay que decirle todo muy claro. Al contrario, hay que ser bastante específico para que no te responda o te diga tal cual. Hay que tener muy claro lo que uno quiere para poder transmitirlo. Bueno, esas son todas cosas que en el común de las búsquedas no las estábamos evaluando tanto, ¿no? O sea, nos enfocábamos mucho a lo tecnológico. Ahora eso es más amplio. Y también, desde el lado de la gente que hoy es técnica, digamos, los seniors hoy los seniors que adoptan la inteligencia artificial tienen un plus muy grande, porque conocen el negocio, conocen lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, pueden interpelar a la inteligencia artificial y sacar lo mejor de ella, ¿no? Entonces ahora nuestro objetivo o nuestro foco está en cómo generar esos nuevos seniors en base a los chicos que recién empiezan, porque antes los generábamos enseñándoles tecnología, ¿no? Correcto. Ahora no, hay que enseñarlos, hay que hacer otra forma de formación. Los recursos blandos, ¿no? La parte blanda, digamos, que sí, es quizás lo que faltaba, por decirlo de alguna manera. Sí, pero no solo lo blando, o sea, es un cambio de mindset, o sea, cómo me planto ante un desafío. Entonces estamos en las dos puntas, tenemos que ayudar a los seniors
a que adopten la inteligencia artificial y saquen lo mejor de ella, y tenemos que también trabajar en cómo generar nuevos seniors, porque si no, en 10 años estamos en un problema muy grande. Correcto. Así que bueno, nada, estamos trabajando mucho sobre esto porque bueno, estamos en terreno pantanoso porque a ver, nadie tiene la ciencia cierta, ¿no? O sea, Estamos todos... en plena revolución todavía, Totalmente. seguimos en ella. Es así, es así. ¿Cómo ves vos, digamos, a las empresas y al mercado laboral en este sentido? Porque claramente pareciera que estamos corriendo de atrás, no en Argentina, sino en el mundo, por lo que decíamos, ¿no? Por la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial, en donde todavía algunas compañías saben que lo tienen que usar, pero no saben cómo, depende todavía mucho de los líderes que se lo bajen a su equipo, muchas veces es el propio equipo el que lo eleva y dice, che, ¿por qué no lo empezamos a utilizar? Digo, ¿dónde crees vos que están precisamente esos mayores desafíos para ir logrando estas dos cosas que vos decías, ¿no? Una alta dirección, digamos, que pueda llevar adelante y, por otro lado, ir preparando a la futura alta dirección. Mira, correr la pelota desde atrás ya estamos acostumbrados en tecnología, ¿no? Porque siempre estamos implementando algo que sabemos que en el corto plazo va a desaparecer y lo vamos a tener que cambiar. Acá el gran desafío es que la velocidad de este cambio es mucho mayor a la velocidad que veníamos teniendo en años anteriores. Pero el hecho de cambiar, la industria está entrenada y preparada para eso. Yo creo que en este punto es fundamental que la alta dirección se comprometa y que baje línea, ¿no? O sea, a ver, esto es algo que va a tener que cambiar procesos, mirar cómo estamos haciendo las cosas, cómo podemos mejorarlas, qué ayuda necesita nuestra gente para poder subirse a este tren, que no sé si va a ser el tren correcto, quizás te vas a tener que bajar y subir a otro tren rápidamente, pero tenés que estar abierto y expectante a todo esto. Y eso, la verdad, que se necesita en la cabeza de la compañía, ¿sí? Porque si el CEO, el gerente general, está convencido que la cosa va por ahí, va a poder darle herramientas a su gente Correcto. para poder hacerlo. Y va a ser más fácil y más rápido, ¿sí? Si es al revés, y va a haber, digamos, va a ser más lento. Sobre todo porque esto tiene costos también, ¿no? No es, Sí. Digamos, uno dice, sí, ahorra costo laboral. Tiene costos asociados que todavía no están claros, que todavía están en cambios constantes. Bueno, de hecho se sabe que en verdad hay una parte grande que lo están subsidiando las propias empresas porque todavía está aprendiendo de lo que nosotros hacemos y el día de mañana va a ir subiéndolo. Es como de alguna manera Google, que antes era todo gratuito y ahora ya cada vez más por cada cosita, vos subís las fotos, no pasa nada. Bueno, ahora te cobro por espacio, ¿viste? Y todos los meses vos no te das cuenta y son $2, $3, $5, $10, multiplicalo por miles. Digo, un poco se sabe, porque hoy es $20 el común para Gemini, para ChatGPT, para Claude. Ahora, eso en breve se sabe que se va a acabar, con lo cual va a tener un costo. Y si lo usás tokens. Profundamente, o sea, si lo usás intensamente, esos $20 tampoco te alcanzan. No te sirven para nada, tal cual. Y eso si lo extrapolás a una empresa que se dedica a esto, o sea, los costos son muchos. Hoy el problema mayor no son los costos en sí, sino la incertidumbre del costo, digamos, ¿no? Correcto. Porque es como que no podés estimar muy bien cuánto vas a terminar gastando y ese es el gran problema. Pero sí se sabe que esto, como vos dijiste, está subsidiado. Correcto. O sea que en algún momento y de a poquito se va destapando. Vos viste que cada tanto te dan un saltito y van a seguir saltando. Entonces, bueno, es importante estar atentos, conocidos, pero lo que no hay duda es que no te podés dejar de subir a esta ola. Correcto. O sea, y tenés que estar, tratar de estar en la cresta y surfeándola para estar preparado. Después vas a ver para qué lado vas a agarrar, pero no podés no subirte. Bueno, uno cuando habla con gerentes generales, o sea, digamos, desde SAP hasta Salesforce, un poco lo que uno ve es que, de alguna manera, en palabra más, palabra menos, te dicen lo mismo. Hoy, la empresa que no incorpore en sus procesos, en su mentalidad, en su negocio, inteligencia artificial, en el corto plazo, de alguna manera,
o va a sufrir o hasta va a desaparecer. Después veremos cómo la incorpora, en qué proceso, pero digamos, de alguna manera es clave porque además te permite, lo que decíamos, una velocidad de adaptación, de lectura de mercado, de pensar los productos, de pensar tus servicios de una manera que hoy no te la dan las personas porque no les alcanza, digamos, la capacidad de procesamiento, ¿no? Sí, a mí eso de que las cosas desaparecen, lo tomo como con cuidado, porque Bien. muchas veces nos dijeron esto desaparece, y después, viste, el humano siempre encuentra la forma de darle una vuelta a la cosa y reinventarse, ¿no? Pero sí que va a cambiar, está cambiando, Correcto. y sería muy, digamos, muy tonto no hacerlo, no subirte, o sea, yo siempre digo que hay que tomar lo mejor de cada casa, digamos, o sea, Serrat en eso fue muy, muy claro. Tenemos que usar la inteligencia artificial para aquello que nos sirva, que nos mejore nuestro trabajo, que nos mejore la calidad de trabajo, y que nos permita hacer dejar tiempo para cosas que nos gusta más, que podemos hacer mejor, y a lo cual podemos generar valor. Eso es hoy lo fundamental. Creo que hoy nadie en el corto plazo o mediano plazo, no te van a pagar por cosas que no generen valor. Entonces, cuanto antes vos puedas automatizar las cosas que no te generan valor, como para poder ser más competitivo y ser más eficiente en tu trabajo, mejor. Y eso lleva tiempo, lleva trabajo. No, y además lo interesante, creo, María Laura, es que las propias inteligencias artificiales, no importa el modelo que uses, te ayudan, si vos lo prompteás y lo charlas bien, te ayudan hasta ver cuáles son esas cosas que hoy vos estás haciendo que te pueden automatizar. ¿No? Digamos, es como que la propia IA te ayuda a detectar qué podés hacer con IA, qué podés automatizar para que, no es que vos solo tenés que ponerte a pensar, es como que te ayudan a ayudarte. Totalmente. Pero ahí también es muy importante tu pensamiento crítico. Correcto. El hecho de decir, no tomo todo lo que me dice como palabra santa, sino que evalúo, reviso, miro, se equivoca muchísimo. Total. ¿Sí? Pero también me acelera un montón de trabajo, me hace una presentación, antes que tardaba yo 8 horas en hacerlo, o capaz que estaba una semana pensando en qué iba a poner, si la prompteo bien me la hace perfecta, me transmite la idea que yo quiero hacer. Ahora, son todas parecidas, ¿cómo le pongo? O sea, a nosotros nos pasa, por ejemplo, que ahora empezamos a recibir mails, son todos iguales. Sí, son todos iguales. No, o sea, veamos. Sí, una cosa es que te acelere y te optimice, pero y otra cosa es que digas, bueno, lo claro, hace así nomás. O sea, eso hoy, la era de la hiperpersonalización sigue. A mí no me gusta recibir un mail que sea todos iguales. Y aparte se detecta fácil, porque la forma de escribir y la terminología. Uno dentro de su métier, yo como periodista me doy cuenta cuando hay notas que están hechas con inteligencia artificial, te das cuenta por las palabras, por algunas formas, digo, es como que el que mucho la usa se da cuenta. Cuando Tal cual, a nosotros nos llega una presentación hecha cuando dice, y enseguida te das cuenta que está. Ojo, no está mal. ¿Sí? Si la información que te está dando es una información correcta, no está mal. Correcto. Pero hay que validarlo, porque muchas veces recibís cosas que te das cuenta que está hecha con inteligencia artificial y dicen burradas. Pero ¿qué pasó? Esto lo mandaron y no lo validaron. Entonces, ese es el rol que tenemos que empezar a tomar activo, y eso va a generar valor. Y eso te va a permitir hacer cosas más lindas, mejores, en tiempo más óptimo. Y María Laura, y gracias por la conversación, la última pregunta tiene que ver con, vos también sos, participás del Club de Chicas Programadoras, ¿no? Cofundadora del programa. Un poco, comentame cómo está hoy el mundo femenino en el mundo, digamos, de IT, de la tecnología. A mí, yo soy de los que creen que hay que ver la película larga y no la foto cortita. El otro día salió una nota, no, en el gobierno nacional ahora bajó la cantidad de mujeres. Bueno, pero si vemos la película larga, digamos, entonces está bueno ver la película y la foto. ¿Cómo ves un poco hoy el sector en términos de incorporación y del mundo femenino, el mundo femenino laboral? Y, por ejemplo, algo que me pasa a mí con mi hija de 8 años, de casi 8, es que ya en el colegio
empiezan a ver programación, empiezan a ver robótica, algo que quizás sí se veía más grande y lo elegían los varones. Hoy son 4 compañeritos de mi hija que van a robótica y programación en las vacaciones de invierno y son 4 mujeres. Digo, son detalles, pero uno dice, mirá qué bueno, ella lo eligió. Te lo pregunto de lo personal, pero también en lo general, ¿cómo ves a lo femenino respecto del mundo tecnológico? Bueno, tal cual. O sea, yo creo que se están empezando a recolectar los frutos. Esto que vos me decís está buenísimo y es fruto de que cada vez a edades más tempranas normalizamos el uso de la tecnología de manera, digamos, igual para chicos y chicas. Entonces, nosotros lo que sostenemos desde el Club de Chicas Programadoras, que es un tema de más cultural que de sesgo, el tema de que las Correcto. chicas no se acerquen a la tecnología. Y es porque claramente siempre asociamos a la computadora, a la robótica, lo que sea, al mundo de los varones. Masculino. Entonces, las chicas medio como que no se acercan. Entonces, en el Club de Chicas Programadoras lo que nosotros hacemos es acercarlas a las chicas de este mundo desde un lugar lúdico, para que sepan qué se hace, que son capaces de hacerlo, que no es nada extraordinario, digamos, que lo pueden hacer perfectamente, y que puedan validar si les gusta o no les gusta. Uno cuando elige las cosas, las elige entre las cosas conocidas. Si no las conoces, ni siquiera las tenés en el abanico de acción. Correcto. Entonces, nosotros nos ponemos desde ese lugar. Y la verdad es que estamos encontrando, a lo largo de los años, que a las chicas les encanta y les gusta un montón. Y una vez que saben que no es algo para extraterrestres, se suman y les gusta. Y bueno, entonces así va aumentando la cantidad de chicas que se van acercando a la tecnología. Mira, nosotros desde CESI teníamos previsto para el 2030 llegar al 50 y 50 en tecnología. Hoy estamos puntitos más del 35. Y la verdad que viene bien, o sea, hay muchas organizaciones como Chicas Programadoras y hay un montón más, Sí, hay un montón. que lo que hacen es eso. Nosotros lo que queremos es que cada vez se haga desde más chiquititos. Chicas Programadoras abarca la edad entre 13 y 17 años, pero es por una cuestión de ancho de banda, ¿no? Que no podemos hacerlo todo desde más chico, pero la verdad es que tendríamos que empezar a los 2 años, o sea, desde los chiquititos en el jardín de infantes, ir metiendo esta idea y que lo vayan conociendo de un lado y del otro. Eso por un lado. Y también, bueno, las escuelas cada vez más están teniendo este conocimiento, y yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar un montón a que la actividad sea más paritaria en género. Primero porque ya el conocimiento técnico, que no es lo tan relevante, si bien lo tenés que tener, podés empezar por otro lado y después llegar al técnico. Entonces nos va a cortar ese espacio de que hoy estamos formando desde más chiquititos, y hay una generación en el medio que no lo tuvo eso de chiquito. Entonces ahora va a poder hacerlo más rápidamente. O sea, creo que vamos a poder insertar una generación en el medio que se va a poder acercar a la tecnología más fácilmente. María Laura, muchas gracias por la conversación. Por favor, gracias a vos. Un gusto. Hablamos con María Laura Palacio, gerente general de GIL, a partir de esta columna un poco que ella había escrito para Fortuna y que salió por varios lados, respecto de la importancia de la materia gris y de seguir pensando junto con la inteligencia artificial y el desafío tanto para la alta dirección como para la formación de la futura alta dirección. Un poquitito de música y enseguida continuamos acá en Inteligencia Empresarial del día de hoy. Mr. McGee.
Y continuamos en Inteligencia Empresarial del día de hoy. Venimos de charlar precisamente de inteligencia artificial y el desafío de cómo la alta dirección tiene que bajarlo a sus equipos, y por otro lado, de cómo los equipos más juniors tienen, pensando en la futura alta dirección, tienen que ir incorporando obviamente lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Pero lo que también venimos contando acá es que para que la inteligencia artificial funcione bien, no solo hay que promptearla bien, sino que hay que compartirle los datos correctos. Ahora, cuando uno habla con las empresas, el primer problema que muchas veces tienen es que tienen los datos incompletos, datos malos, base de datos totalmente. Ahora, sin datos no vamos a poder sacarle el provecho a la inteligencia artificial. Y creo que un poco en ese contexto es que Bruno Ruyú, que está en contacto con nosotros, fundador y CEO de Teramot, un poco fundó esta empresa pensando en esto, escúchame, primero tenemos que ordenar los datos, ¿sí?, para que la inteligencia artificial funcione. Y ese ordenamiento se hace con inteligencia artificial. Muy buenos días, Bruno. Claudio Celano Gómez te saluda. ¿Cómo estás? Hola Claudio, buen día. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de charlar un rato y compartir ideas sobre este tema que es súper apasionante e importante. Bueno, Bruno, a ver, si querés comentar un poquito qué es Teramot y cómo la fundaste y por qué, porque fue en 2022 en donde la inteligencia artificial todavía estaba como ahí, recién apareciendo, era como, mirá si yo le voy a preguntar a una máquina algo más que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va a estar el día de mañana? Tal cual, bueno, pero tiene que ver con lo que dijiste recién, hace menos de un minuto, ¿no? Yo laburé mucho, si bien vengo del palo del mundo tecnológico, soy físico, hice maestría en física computacional en Balseiro, o sea, vengo de ese palo, y hice mi primera inteligencia artificial, la hice en 2005, me dediqué siempre a trabajar en empresas muy grandes, y sobre todo en áreas de datos, en áreas que necesitaba usar datos. Nunca trabajé en un área técnica, siempre estuve del lado del negocio, digamos, pero con muchos datos. Y viví este problema, que vos decías, ¿no? Era mi día a día. Yo trabajaba en YPF, era gerente de control de gestión. Imagínate lo que son los datos de una empresa del tamaño YPF. Entonces, entendí que ese era un problema grave. Un problema grande, y que después cuando lo estudié lo entendí que lo tenían la mayoría de las empresas del mundo, no solo de la Argentina. Esto es mundial. Entonces, entendiendo ese problema del lado de la empresa, en 2021 un amigo del Balseiro me trae para probar en un bar acceso a algo que se llamaba GPT-2, en el momento no tenía idea qué era. Me dice, no, es un modelo de lenguaje, está buenísimo. Yo sabía de inteligencia artificial, porque de hecho en ese momento ya trabajaba como líder de inteligencia artificial en una empresa. Y cuando lo pruebo, digo, esto es una locura, o sea, y mi intuición fue, no fue armar un chatbot, como hizo el 99.9% de la gente que conocía esa tecnología, sino decir, che, con esto vamos a poder resolver este problema que tienen las empresas. Porque si no van a ser inútiles estos chats, o estos agentes, o esta tecnología. Y no solo porque los datos están incompletos y desordenados y demás, sino porque entendí cómo funcionaban estos modelos, porque bueno, tengo la suerte de poder leer ese paper y entenderlo, la suerte y los años. Y estudio, sí, claro. Nadie te regaló nada, digamos, es físico, es simple. Y ahí me di cuenta de algo clave, que yo no se lo escucho decir a casi nadie, que son, digamos, todo el mundo usa ChatGPT o Claude, yo soy muy fanático de Claude últimamente, pero son todos buenos, Gemini y todos esos. Y en tu día a día lo usás, y anda bárbaro, porque le das información que está en texto, claro, que está en texto, que está en audio o que está en imágenes. Esos son el tipo de formato de información que manejamos los humanos como humanos. Nadie tiene una base de datos de todo lo que comió, como capaz que alguien sí, ¿no? Pero no es que tenés una base de datos de toda tu historia de almuerzos y cenas. Le decís, che, ayer me comí un bife de chorizo, hoy qué hago, estoy pesado. No, esa es la típica. Entonces es texto. Los modelos de lenguaje se entrenaron con texto, después se le agregaron las capacidades de imágenes y las capacidades de audio. Entonces, ese formato lo manejan a la perfección y yo siempre dije, cualquiera que haga una startup o una empresa que básicamente sea agarrar datos en algunos de esos tres formatos y procesarlos con IA, va a ser comida por Anthropic. No va a ser exitosa porque ya lo hace solo Claude, lo hace ChatGPT. No hay nada que agregar. Y de hecho es lo que fue pasando, ¿no? Esto, de vuelta, yo lo empecé a decir en 2021, por ahí. Ahora, estos modelos nunca se lograron entrenar, nunca lograron que puedan entender bases de datos. Sistemas complejos con un montón de tablas que se interconectan entre sí, que tienen errores, faltantes, duplicados,
que un sistema, el SAP, está en inglés, entonces la fecha es mes, día, año, y mi CRM me lo hizo el flaco de acá a la esquina, está en El español. punto y la entonces coma, el peso el punto y dólar, la todo. coma, el peso dólar, todas cosas que vos decís, che, son pagadas. Cuando vos lo querés hacer a escala, esas pagadas empiezan a romper el proceso. Y lo Y segundo perdón, y que para peor, pasa, y cada uno en la empresa empieza a utilizar su propio, llamémoslo Excel, porque yo ya lo tengo así y este es el mío. tal cual, y yo siempre fui un gran defensor de Excel, a pesar de que no está hecho para esto, sí lo que te da es esa autonomía. El que estuvo ahí en la trinchera, el que sabe que no tiene tiempo para esperar 6 meses en un proyecto, y lo resuelve con Excel, y está bien, es lo que yo hacía, y hasta que un momento me pasé del otro lado y traté de darle algo mejor que Excel. Esa fue siempre mi obsesión, ¿no? Porque yo lo entendía, yo sabía que no se podía demorar porque a mí me pasaba, me llamaban y en 2 minutos tenían que responder. Entonces, la estoy haciendo larga, pero creo que vale la expresión, entendí que había una tecnología enorme, como son hoy ChatGPT y Claude, pero que no iban a servir en las empresas porque estaba roto ese camino entre donde tengo mis datos y cómo consumen estos. Así que ahí dije, bueno, si no existe, lo armamos. Y nos pusimos, y bueno, llevó 4 años, pero logramos construir esa tecnología que hace que, digamos, cómo funciona hoy. Eso te quería preguntar, ¿cómo funciona? Es decir, tenemos los datos de X forma en las empresas y por otro lado tenemos los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial. ¿Cómo es que uniste esos dos mundos para que interprete, reordene, reacomode los datos de las empresas para que después, obviamente, después la empresa lo use como quiera, ¿no? En cuanto al input. Tal cual. Bueno, lo que hicimos fue tratar de reproducir lo mismo que haríamos con humanos, pero de una forma mucho más rápida, eficaz y correcta y además segura. Básicamente lo que hay que hacer es, uno agarra nuestra herramienta Teramot, la conecta a todas sus fuentes, a todas las que tenga. A WhatsApp, a HubSpot, a CRM, ERPs, CRMs, Excel, Word. transaccionales, lo que tengan. Y ahí lo dejamos que durante media hora, 1 hora, depende de lo que le mandamos, un ecosistema de gente, que básicamente es lo que nosotros inventamos, interprete toda esa información y empieza a correr los mismos procesos que haría un ingeniero de datos para limpiar los datos, ¿no? Vamos a llevar de todas las fechas, tener el mismo formato, vamos a buscar duplicados, bueno, 50 de esos procesos, y empiezan a construir un data lakehouse, que es como un data warehouse, algo que es medio técnico, pero básicamente es un lugar donde vos llevas la información para limpiarla, ordenarla y generarle conocimiento sobre esa información. Entonces, además, los agentes describen qué hay en cada lugar. Esta tabla y te da datos curados conceptualmente. Y te da datos curados y comentados, que después se lo muestran a Claude. Hacemos un conector MCP, que es la forma que se conectan las inteligencias artificiales. Entonces vos conectás Teramot adentro de Claude, y en ese momento Claude o ChatGPT, ¿no? Entiende todo. Ya empieza, dice, ok, listo, acá ya me resolvieron este problema que yo no podía resolver. Acá está la información de esto, acá está esto. Cada columna tiene un comentario que le explica qué es, y además, algo que es importantísimo, Teramot empieza a generar y a guardar conocimiento del negocio, las definiciones de cada área, porque eso también es algo importante. En un área le dicen cliente a una definición, y después cuando vas a otra área le dicen otra, y está bien que así sea. Cliente Entonces, A y para el otro es cliente B y para el otro es cliente Sarlaza, sí. Correcto. Y yo mismo en un tablero quiero ver los clientes activos, en otro tablero quiero ver los clientes que pagan, quiero ver los clientes que están atrasados, y son todas definiciones. Entonces todo eso se va generando, Teramot lo va aprendiendo y lo va de alguna forma resguardando para que sea transparente y visible para todos. Entonces ahí yo voy acá y agarro Claude, que ya está conectado, y digo, che, hay que subir las ventas del mes que viene, vamos a ver qué podemos hacer. Así, literal. Entonces Claude agarra y dice, bueno, esperá que voy a ver qué hay. Y dice, bueno, a ver, y te cuento casos reales sin mencionar, pero casos reales. A ver, acá tengo todo lo que vemos en tu ERP, con las ventas, los clientes, todo. Acá tengo los productos que vos tenés, las tablas de productos, ¿verdad? Y acá tengo todos tus comerciales, las gestiones. Entonces, un caso que el dueño de la empresa lo usó, le dijo, mira, acá yo estoy viendo esto. Tus clientes que tienen mayor tasa de retención son estos. O sea, para eso le dije, por otra cosa, no lo expliqué. Claude le dice a Teramot que genere análisis. Entonces, Claude le dijo, che, analízame cómo es la retención de los clientes. Entonces, Teramot decidió armar unas tablas que básicamente le dijeron, hay un segmento de clientes
que tienen una tasa de retención del 80% cuando el promedio es 40%. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, consumen esta combinación de tres productos. Bien. Entonces, eso fue el primer insight. Agarra y dice, ok, listo, lo que tenemos que hacer es vender, lograr que compren estas tres combinaciones. Entonces le dijo a Teramont, armame un análisis de quiénes serían los potenciales clientes que ya tenemos, que todavía no los compraron. Que puedan convertirse en compradores de esos tres, claro. Exactamente. Entonces los priorizó. Y después dijo, bueno, ¿quiénes son los vendedores buenos que saben vender estos productos? Agarró, encontró por la historia, dijo, son estos. Entonces, en un proceso que duró desde que empezamos hasta que le dio un documento, pasó 1 hora, le dijo, este mes el objetivo es que estos Juan vendedores Gómez, tienen que ir a estos clientes a venderle estos 3 productos y los vas a convertir en clientes retenidos. Exactamente. Así es como se gestiona el negocio ahora, ¿no? Sí, claro. O como estoy empezando a ver y como lo hago yo, porque obviamente yo tengo mis datos de mis sistemas internos en Teramont, que lo conecto a Cloud, que lo tengo conectado a Gmail, que lo tengo conectado a mi Calendar, que lo tengo conectado a mi Notion, que lo tengo conectado a Slack, que lo tengo conectado a todo donde yo tengo, y yo uso Cloud. Obviamente pago una fortuna en tokens porque se me vence. Nada, pago $100, me parece que es poco respecto al valor que me da. Y con eso, digamos, uno tiene la capacidad de gestionar de una forma distinta. Yo sé que a veces uno lo expresa así y del otro lado no me imagino qué se puede hacer. Bueno, ahí yo creo que viene un gran desafío, ¿no? De cómo realmente, porque acá estoy hablando de una herramienta que sí, que resuelve un problema muy grave, un problema que es tan grande que Anthropic sacó un artículo hace 1 mes y medio donde dijeron, Claude no puede trabajar con base de datos. Básicamente lo que yo vengo diciendo en 2021 lo dijo Anthropic en 2026, pero eso es solo una parte del problema. Después está el problema de la adopción. Correcto. Yo creo que ahí hay un montón de laburo para hacer, porque yo, digamos, si esto lo tengo, yo cada tanto escribo posteos en un blog, y esto tengo un artículo que escribí que anduvo muy bien, que esto es muy parecido a lo que pasó en inicios del siglo XX con el motor eléctrico. En el siglo XIX teníamos las fábricas con motores a vapor, que estaba la fábrica gigante, un motor a vapor enorme en el medio y un montón de tiras y digamos, todo, un solo motor que iba alimentando todo el proceso, pero de un solo lugar salía eso, la energía, digamos. Aparece el motor eléctrico, ¿y qué hicieron las empresas? Dijeron, vamos a buscar eficiencia, sacá el motor de vapor y meté un motor eléctrico ahí en el medio. Casi que no hubo eficiencia. Dijeron, che, pero al final me prometiste que con esto cambio de tecnología nada más, claro. Cambio tecnológico, y la verdad que sí, estoy ahorrando 20% en el gasto eléctrico, en energía, pero yo pensé que me cambiaba el negocio. Que tuvieron que pasar 30 años hasta que alguien dijo, che, ¿para qué es lo que nos confundimos? Hay que cambiar todo el layout de la fábrica y poner un montón de pequeños motores en distintas partes, y con eso lograron las eficiencias y la mejora de procesos que dieron lugar a la explosión de la industrialización de la década de 40, 50 en adelante. Yo hoy veo lo mismo cuando veo a las empresas. Es como que dicen, che, nosotros somos unos cracks, usamos AI. ¿Y qué haces? No, el archivo que el equipo de control de finanzas todos los días prepara para mandarle al área de liquidaciones, ahora lo hace un AI. Bien, buenísimo. ¿Por qué se siguen pasando archivos? Claro. Esa es la pregunta. ¿Por qué no mirás el proceso de otro lado? ¿Por qué no mirás la organización de otro lado y repensás tus procesos? Obviamente es fácil decirlo de afuera, pero creo que ahí es donde viene la ganancia, y con un dato adicional, que es pensar nuevos negocios a partir de esto, usando los datos. Correcto. Usando los datos que hasta ahora no se podían usar porque el 75% de las empresas no los usan. Porque era muy caro, era muy difícil, pero bueno, ahora cambió. Y Bruno, porque ya te tenés que ir, ¿dónde pueden contactarte a vos porque esto es para grandes empresas, pero también para pymes, para la verdad que cualquiera que tenga todos los datos desperdigados y los quiere usar, ¿cómo pueden acercarse a ustedes, a Teramont, como para ver dónde están parados y qué pueden hacer al respecto? Sí, esto aplica para cualquier empresa en cualquier área. Esto es la nueva versión de Excel, pero bien, digamos, es conceptual, ¿no? Y en nuestra página, teramont.com, ahí tienen varias vías de contacto. Incluso Teramont tiene una versión gratuita que el que quiera se hace una cuenta y lo empieza a probar. Y si no, bueno, pueden agendar. Esa que te permite conectar ciertas cosas con Claude, en este caso, que vos contabas. Exacto, vos conectás una cierta cantidad, obviamente vas a tener menos cantidad de fuentes, menos usuarios y menos análisis, pero es una versión completamente funcional. Tenemos clientes, con eso van bien y estamos contentos porque resolvemos el problema. Y si no, ahí también pueden agendar una reunión o mandar un mail, y están todas las vías de contacto en teramont.com.
Bruno, te libero, podríamos seguir hablando, pero sé que tenés una reunión y ya por terminar el programa, así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a volver a hablar porque me parece que esto es clave y creo que están los dos desafíos, ¿no? Cómo ordeno los datos para por lo menos tener buenas preguntas para hacerle y que me responda y que me dé información a cada área correspondiente según lo que le interesa. Y por otro lado, esto que hablábamos de la adopción, ¿no? Porque si no se adopta desde arriba y para abajo y es impulsado por abajo, es difícil. A veces, ok, tengo los datos, tengo todo muy lindo y ¿qué hago con eso? Y creo que es el segundo desafío. Así que muchas gracias. Sí. Muchas gracias a vos, y yo siempre digo, cuando no saben qué hacer, pregúntenle a Claude o a ChatGPT. Ellos te ayudan a ver qué hacer, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Bruno, que tengas buen día. Gracias, adiós. Hablamos con Bruno Rullo, fundador y CEO de Teramot, en esto que siempre contamos en inteligencia empresarial respecto a la inteligencia artificial. Sin datos, no, las respuestas o los avances que uno puede hacer con la inteligencia artificial son muy pocos, muy tristes, muy vanos, muy llanos, y es por eso que me pareció interesante esta nota que les ayuda a las empresas a ordenar todos esos datos para que todo el input que tenga la inteligencia artificial, sea el modelo que sea de lo mejor posible. Tanda y enseguida nos despedimos del día de hoy, Inteligencia Empresarial. La creatividad no tiene horarios ni lugares fijos. Las mejores ideas de este programa a veces surgen fuera del estudio y ahí es donde entra Lenovo. Con sus diseños ultra livianos y pantallas increíbles, llevamos nuestras ideas a todas partes sin perder un gramo de potencia. Si sos de los que crean, diseñan o inventan sobre la marcha, Lenovo es tu mejor aliado. Descubrí esta Lenovo IDEA Tab Plus que yo estoy usando y muchos otros dispositivos más en lenovo.com. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Más de 110 años construyendo futuro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. Respuesta siempre. Ayer, hoy y mañana. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Auspicia este programa McDonald's y sus 3 nuevas hamburguesas mundialistas que tienen como protagonistas a McAllister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Descubrí el nuevo Motorola Edge 70, el smartphone ultra delgado más resistente, con triple cámara de 50 megapíxeles y la batería más potente de su categoría. Encontralo en los flagship stores del país y en motorola.com. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Hicimos 2 notas 100% relacionadas con inteligencia artificial, que es un poco el foco, como saben, del programa, pero creo que la conclusión más importante es que detrás de cada una de las inteligencias artificiales y detrás de todo lo que se utiliza inteligencia artificial, siempre es necesario la inteligencia empresarial, la inteligencia humana y lo que nosotros le podemos preguntar, aportar y para eso sacar nuestras propias conclusiones. Así que muchísimas gracias. Gracias, Hernán, como siempre, por la ayuda, por los llamados, por la coordinación y por la música. Gracias a Loreta y a Fede por el espacio acá en nuestra casa en Radio LED. Y nos encontramos el miércoles que viene, como siempre, acá en LED FM a las 10 hasta las 11 en este programa que vamos a hacer que se llama Inteligencia Empresarial. Que tengan todos una muy linda semana. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias.